Calabozos y Dragones. Bienvenidas, bienvenidos una vez más a este episodio de Calabozos y Dragones. Pues no es mentira, y ustedes bien lo saben, los que nos conocen de algún lado y los que ya nos han estado siguiendo en estos episodios, que Isma y yo ambos estudiamos relaciones internacionales en el TEC de Monterrey, en el Tecnológico de Monterrey. Y para quien no ubique esta institución, al que a lo mejor sea de otro país, el TEC de Monterrey pues es una universidad de élite al fin y al cabo en México. Es, si no me equivoco, al día de hoy la universidad pues más cara en cuestión de sus colegiaturas, y pues con todo esto que implica, digo, además sí tiene un buen nivel académico. O sea, la verdad es que no solamente es no solamente es pagar y pasar, bien lo vivimos nosotros. O sea, sí tienen un buen fundamento teórico, académico y práctico. Entonces se ha vuelto pues una universidad pues bastante prestigiosa al lado de la Universidad Nacional Autónoma de México, la casa de estudios pública en este país, de mucho prestigio. Se han vuelto las dos universidades de mayor renombre, ¿no?, en México. Y el tema es que hace poco en el grupo de Facebook del Tecnológico de Monterrey, en un campus de la ciudad de Querétaro, este grupo en específico, alguien publicó una encuesta así en Facebook, en el grupo, y dijo: a ver, ¿por quién vamos a votar aquí en la comunidad tech? O sea, en ese grupo hay tanto alumnos en curso, hay maestros, hay exalumnos también, los que les dicen exatex, por ejemplo Isma y yo, y pues hay de todo, ¿no?, en ese grupo. Es un grupo gigante, es como de 10,000 personas ese grupo en Facebook. Entonces alguien puso esa encuesta y pues la última vez que lo vi, Isma iba ganando en la encuesta Xóchitl Gálvez por un margen como del 20%. Iba ella en primer lugar, luego Sheinbaum, luego Maynes, y ya luego opciones como anular el voto y demás. No me sorprende realmente, porque pues vaya, al fin y al cabo sabemos dónde están más o menos las preferencias de cada círculo social en este país. No está tan mezclado todavía como en otros países. No me sorprende que gane aquí, por ejemplo, Xóchitl Gálvez, y a lo mejor en otra universidad que sí siguieron ejercicios similares como en la Autónoma de Querétaro ganara Sheinbaum. No me sorprende tampoco de ese lado. Lo que sí me sorprendió y lo que me dejó así con la boca abierta y que yo dije: no inventes, fueron pues algunos comentarios, Isma, que no me dejarás mentir, fueron, pues por decirlo menos, híjole, hasta humorísticos, satíricos, ¿no? De gente que, en vez de apelar a que discutiéramos civilizadamente de este tema, ¿no?, de quién elegir para nuestro país, por qué yo pienso que es mejor, porque yo pienso que es peor, en vez de eso se dedicaban pues a agredir, y a veces sin darse cuenta. Entonces, para hacerles la idea, para pintarles un poco la escena, de repente alguien pone de que yo soy estudiante del TEC de Monterrey, ¿no?, y con todo el privilegio que tengo, que yo soy consciente del cual tengo, yo sí voy a votar por, esta persona decía, por Claudia Sheinbaum, ¿no? Y una persona le ponía: entonces, ¿qué haces aquí? Vete a una escuela pública, puñetas, cosas así, ¿no? Güey, lo que más me sorprendió, porque, bueno, sorprendió? además de eso, que también sorprende, ¿no? Y al mismo tiempo, ¿no? Igual mucha gente que no ha estudiado en el TEC y tiene todo un concepto de lo que son los exalumnos del TEC de Monterrey y prepotentes, y etcétera, una fama que se ha ido acumulando ahí, a veces no sin razón y otras veces pues de forma infundada. Yo también tengo mis historias de cómo, nada más por ser del TEC de Monterrey, yo gradué del TEC de Monterrey, llegaba algún trabajo y se me apartaba, ¿no? Así como: es que tú eres el mamón del TEC. Sí. Cosas así, ya después obviamente te conocen y se les va la idea y es como: güey, pero tú no eres así, ¿no? Y ya, se desmitifica que todos salen iguales, ¿no? Pero sí hay una tendencia, güey. O sea, al final yo no culpo a estas personas con las cuales de repente en algunos trabajos me he topado y me dicen: eres igual de todos los exalumnos, ¿no? Como igual de mamón, bla, bla, bla.
Y digo, güey, estas personas tienen que tener razón en muchas cosas. Y este tipo de ejercicios que se hacen en el TEC a veces, yo no sé si con el afán de sembrar polémica o de querer orientar ahí la intención del voto, eso sí, la verdad no se puede comprobar. Pero fíjate que además de esto que mencionas, de este tipo de insulto, luego fue el de, güey, seguro eres becado. Ah, sí, también. Como distinguiendo Se entre me dos hace, castas en el TEC. claro, entre las castas, güey, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, Mau y audiencia, toda mi vida fui becado. Toda mi vida sí requería el apoyo económico para poder estudiar. Encontré oportunidades junto con mi familia. Obviamente yo no tenía mucho empuje de ir a buscar en primaria o secundaria a la oficina como todo un adulto, no, oiga, quiero estudiar aquí. Pues no, fue mi familia la que también buscó colocarme en ciertas situaciones de oportunidad para poder, pues ya sabes, entrar a una escuela donde pudiera tener un poco más de contacto con el idioma inglés o con otro tipo de actividades extracurriculares, o sea, todo lo que uno quisiera tener ahora sí que para sus hijos lo mejor posible. Y pues también invariablemente yo estudié en la Prepatec y de ahí fue que tuve yo una beca en el TEC de Monterrey para la universidad. Y pues bueno, o sea, al final sí me sorprende que el argumento, si lo podemos llamar así, o más bien el insulto, pues bastante elemental, básico, al cual estas personas, al tratar de confrontar una opinión, un posicionamiento político igual de legítimo, el de ellos que el de la otra persona, se dejaban ir con el insulto clasista, ¿no? Porque al final esta parte del tú eres menos, ¿no? Tú eres como alguien que tuvo que recurrir a una beca para estar aquí. O sea, ¿qué haces aquí, güey? Si Ajá, el estar casi, aquí es para personas que tienen con qué. Y eso me parece sumamente nocivo, porque justamente el TEC de Monterrey se ha ganado a pulso en muchas ocasiones y por sus alumnos y exalumnos este tipo de, pues, ahora sí que de concepto, ¿no? O de idea de lo que representa ser alguien que se graduó del TEC de Monterrey. Y al final de cuentas, evidentemente no todos somos así, no todos tuvimos la fortuna, porque al final es suerte, ¿no? Yo no sé, más allá de la suerte de nacer, pues si tuviste que trabajar en vidas pasadas para tener un karma y nacer en una familia muy rica o no. O sea, eso al final son creencias. Pero en corto, o sea, yo creo que el hecho de que tú hayas nacido en un lugar, en un hogar, en una familia, en un ambiente, incluso en una sociedad o ciudad, con mayores oportunidades, con un conecte en gobierno o con buenas recomendaciones porque tus papás tienen muy buenos contactos, etcétera, pues bueno, no deja de ser un golpe de suerte tremendo y mucho más tremendo y cabrón en México que en otras partes del mundo, como bien sabemos, en sociedades donde hay más, pues más igualdad, Mau, donde hay menos pobreza, donde hay mucho más acceso a derechos y no solamente como que el garbancito de libra de las oportunidades de algunos cuantos, ¿no? Entonces, me acuerdo también que a mí me llegaron a decir, creo que muerto de hambre, jodido, en esta conversación, aún y desconociendo, ¿no? Desconociendo quién soy, mi historia personal. Es decir, la etiqueta de aquellos que están en favor de Claudia Sheinbaum es muy simple para los que están con Xóchitl Gálvez. Y me atrevería a decir que también al revés, pero en otro sentido. Y voy primero con este de Xóchitl Gálvez, ¿no? Es la gente que está en contra de Morena y que al final de cuentas también está en contra del proyecto de Claudia Sheinbaum como tal, ve a quienes se suman a estos proyectos como personas, uno, ignorantes, que rayan en el animalismo o esta forma de pensar básica, primitiva, como si fueran menos que humanos. Se les llama nacos, de hecho, lamentablemente, no sé por qué se le dan a estas personas los foros, pero hay varios por ahí opinócratas pues ahora sí que en plataformas que puedes tú checar en internet, que son parte de la televisión y las estructuras de los grandes medios de comunicación, que han llamado a algo así como hijos de su pinche madre o hijos de bla, 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 a las personas que forman parte de los que creemos, por ejemplo, en otros modelos de nación que no solamente representen el neoliberalismo o que representen la derecha. Y en este caso, ¿por qué? Porque, bueno, mi formación es de izquierda, evidentemente hago un análisis también objetivo lo más que puedo, pero pues tengo yo una ideología y unas convicciones igual de válidas que las de la persona de enfrente que puede creer
en la derecha o incluso en la extrema derecha, o yo no sé, criticables o no, cualquier postura, finalmente yo voy a dirimir mis opiniones y argumentos precisamente a sabiendas de lo que yo sé que puedo justificar o no, pues no nada más de forma mañosa, digamos, con una teatralidad, con una parte emocional, sino con lo que creo que forma parte de un conjunto de conocimientos que precisamente dan forma a un debate, ¿no? Que se llaman argumentos, que se llama análisis, que se llama una opinión formada, una opinión, pues, que es concreta, ¿no? Que puedes tú atacar lo que se llama en los debates no hacer hombres de paja, es decir, no tratar de apoyar mi opinión en creencias solamente, sino también contrastarla con datos, contrastarla con otro tipo de modelos. Y bueno, finalmente, creo que a mí lo que me pareció es que en cuanto entre que uno por experimentar socialmente, porque también los que nos gusta el experimento social hacemos esto de vez en cuando, el decir, bueno, y si digo yo voy a votar por tal, ¿qué pasa, no? ¿Quién me deja de hablar? ¿No? Exacto. Y lo que vimos ahí, Mau, ahí no sé si quieras comentar más, pues fue como una suerte de lucha entre tribus, unos defendiendo una postura, otros defendiendo otra, pero lo que sí se me hizo muy marcado, muy marcado, y en este caso que no puede no ser representativo, pero este caso particular, que tenía, no sé, más de 100 comentarios muy seguramente, identifiqué dos cosas. Uno, que las personas que estaban defendiendo el por qué no votar por Morena, o en este caso votar evidentemente por Xóchitl Gálvez, resultaban ser mucho más agresivas, insultantes y pues realmente clasistas o discriminatorias en su forma de hablar, pero también demostraban en segundo lugar algo que me pareció más preocupante todavía, una suerte de ignorancia de la realidad que vive el país en su mayoría, una suerte de burbuja en la cual se vive, en donde las personas que tienen muchos privilegios no se dan cuenta que hay personas que de verdad ya quisieran tener no solo un privilegio, sino derechos absolutos y garantizados en los mínimos básicos, como la alimentación, el vestir, una vivienda. No sé, pareciera que no se dimensiona lo que es la vida real, ¿no? Del México profundo, del México que de verdad compone la gran mayoría de los mexicanos, que no son todos los que van al TEC de Monterrey, pues ahora sí que de la bolsa de sus padres. Y siento que hay una suerte, pues sí, no digo que sean malintencionados, pero sí esta ignorancia de ignorar, ¿no? Esta forma de no ver que ese privilegio nubla la empatía, por decirlo de alguna manera, que ese privilegio de alguna manera es nocivo en sí mismo cuando el privilegio es una plataforma para poder descalificar porque puedo, porque tengo impunidad, porque finalmente yo estoy por encima de ti. Y sí, sin darse cuenta también que no son los más privilegiados de este país. La realidad es que pues los grupos más conservadores del mundo a quienes defienden son generalmente a los más ricos del mundo, ¿no? Y es gente cuyos hijos pues ni siquiera van en una institución como el TEC de Monterrey, ya van ahí en universidades de Ivy League del extranjero y demás, ¿no? Y pues ya una persona por tener bastantes privilegios porque es hijo de a lo mejor de dos comerciantes exitosos o de buenos empresarios o incluso de médicos, algo así, pues todavía sí tienen estos privilegios, pero no se dan cuenta que en realidad ellos no son dueños de los medios de producción muchas veces. O sea, ellos no son quienes ponen los precios, quienes tienen los grandes monopolios en este mundo o en este país. Y pues ahí es un problema porque creen defender una idea de estilo de vida que ellos tampoco tienen acceso, ¿no? Solo tienen como una mira por arriba. Precisamente, o sea, yo creo que le diste al clavo. En un ejercicio personalísimo, que cada quien se pregunte y diga, estoy más cerca de convertirme en una persona que no tiene casa, en una persona que cae en un estado de indefensión, como lo puede ser la indigencia, etcétera, por una u otra razón. Es más, durante la pandemia vimos cuánta gente que tuvo que pedir préstamos para salvar a sus familiares, para poderlos internar, para poder comprar tanques de oxígeno, y personas que tradicionalmente se habían identificado con ser clases medias, pues en verdad perdieron su patrimonio. Es decir, centrándonos en lo que es la realidad económica, que es la más absoluta para todo ser humano,
¿tú crees que estás más cerca de convertirte en el hijo adoptado de Carlos Slim o de George Soros o de quien tú quieras y mandes, Elon Musk, no sé, y pasar de tu situación en donde estás un poco vulnerable o ser precisamente alguien así como que todopoderoso económicamente? Y yo creo que la mayor parte de las personas en México que son clase media, de verdad, y esto no es por ofender a nadie, pero están más cerca de la indigencia, están a un accidente, a una enfermedad o de un familiar o a perder algo porque llegó, ya sabes, la fuerza de la naturaleza y el huracán se llevó tu departamento, yo no sé. Estamos más cerca de ese decil, por decirlo así, o de ese extremo, que del otro. Y obviamente habrá gente que diga, no, ni de chiste me voy a quedar sin lana, o sea, mi familia tiene muchísimo. Pero a lo que voy es la distancia que incluso esas personas que sí tienen mucho dinero, están de ahí hacia la derecha, hacia ese tipo de personas multimillonarias, es de verdad tan vasto que si te vas al otro extremo, sería mucho más fácil que llegaran a la indigencia. Sí, es mucho trecho, pero aquí lo que a mí también me resultó interesante, Isma, es que sí, y como te decía por ahí, aparte, sí hay mucha gente pues crítica, gente preparada, gente que justamente hace una crítica justa, bien informada de los contras, por ejemplo, que han tenido gobiernos pues con tintes más de izquierda, como aquí el de Andrés Manuel, que han criticado lo indefendible, como, no sé, la corrupción en Segalmex o pues los niveles de seguridad y demás, ¿no? Pero ahí no los vi y te decía, no sé si es porque no hablan o porque no quieren hablar, porque a lo mejor tienen miedo incluso de la gente más tribal por allá y que reaccionaba hasta con tintes racistas, ¿no? Que llegaban hasta a insultar a algunos compañeros por su tono de piel, que veían su foto de perfil y decían, es que tú vas a votar por Morena, pues vete cómo está tu piel, ¿no? Cosas así. Y pues estos son argumentos que no ves en los pensadores de derecha mundiales que, digo, obviamente yo creo que toda filosofía, mientras no trascienda al atentar contra los derechos humanos, es respetable en el mundo. Y pues desde ahí hemos visto pues gente como incluso que se ha hecho muy viral, ¿no? Jordan Peterson en TikTok o por ahí Pipa Norris en Estados Unidos o Alain de Benoit mismo. No los ves ahí argumentando con base en tonos de piel o argumentando con base en cuestiones pues muy elementales, ¿no? Como de, es que tú seguro eres homosexual y por eso piensas así, ¿no? O sea, los ves construyendo su idea a partir de pues los fundamentos que ellos ven, pero no... Claro, no ves la construcción, y yo creo que ya podemos entrar en materia, ves la construcción de un discurso, ves una realidad que puedo yo percibir diferente de ti, de la tuya, de la que tú ves, porque evidentemente yo no ostento la verdad absoluta. Ofrezco mi posicionamiento de la realidad, que es muy personalizado, es personalísimo. Es mi opinión subjetiva de acuerdo a mi experiencia, de acuerdo a cómo me he educado, de acuerdo a lo que he experimentado en la cultura, en mi ambiente, en donde nací, en donde crecí, en lo que me he padecido y también de lo que he gozado, con lo cual yo puedo ir armando un entramado de ideas que al final dan un cuerpo politizador a mi persona. ¿Por qué? Porque al final soy una persona política que se interesa por los asuntos públicos. Ese ejercicio que vimos ahí, en una página de Facebook del TEC de Monterrey, fue un ejercicio político donde muchas personas, siendo ciudadanas mayores de 18 años, que están yendo a votar el próximo 2 de junio, algunos sí, algunos no lo harán, quién sabe, finalmente pintaron de cuerpo entero de alguna manera quiénes son, en qué creen, para ellos qué es lo normal en México. Y vemos que para muchos de ellos lo normal en México pues es decirle a la gente naco, que es por ejemplo ofenderlos por su tono de piel, que es un tema de que como tú eres jodido y pobre, entonces por eso vas y votas así. Es decir, como una forma de amedrentamiento, una forma de violencia, le llamaba Bourdieu, de violencia simbólica, de decir, yo valgo más, cabrón. ¿Por qué? Porque mira, yo he viajado a Europa, porque yo me muevo en un coche de cierto modelo o de cierto precio, porque yo he podido acceder sin tener que recurrir precisamente a una beca,
porque mi tono de piel me abre las puertas en México mucho más fácil al momento de buscar empleo. Y de hecho hay estudios donde las personas de piel más clara tienen muchas más oportunidades de llegar a puestos directivos que las personas que son de piel morena. Eso no es mame, eso es un estudio que lo pueden checar si gustan. La UNAM entonces, lo hizo, exactamente, entonces me parece que esto ya no es ni siquiera un posicionamiento, digamos, subjetivo, ¿no? En el hecho de pensar que esto es una apariencia de lo que yo veo, de lo que es la realidad. No, me estoy apoyando en estudios, me estoy apoyando en lo que todos sabemos que existe, que pocos queremos ver porque es indignante, y que finalmente, fíjate que ahí es donde creo que sí vivimos polarizados, pero no porque vivamos polarizados por efecto mágico. Lo que sí pasó con este sexenio, me parece, es que este tipo de imaginario colectivo que todos asumíamos como normal, como lo que tenía que ser, pues de alguna manera quedó en entredicho. No te estoy diciendo que si está bien, está mal, etc. Quedó en entredicho. Alguien llegó y desde una tribuna, todos los días a las 7 de la mañana, comenzó a hacer un discurso. Un discurso que justamente estableció parámetros de lo que era normal aparentemente y ya no lo era, o dejó de serlo en algún punto. Durante esas mañaneras, me parece, la gente se empezó a movilizar en la conciencia colectiva. Esto me parece que es un tema de estudio totalmente, porque es a través del discurso que Andrés Manuel ganó en 2018. Es a través del discurso donde estas campañas, una cuajó y otra no, y lo voy a decir así, porque haciendo un análisis, me parece que los votantes de la oposición, de alguna manera, sus bases, las personas que de buena fe creen en un proyecto de derecha que les resultó en su época, que de verdad les ha traído beneficios y que no lo dudo, también ha traído bastante modernización del país de alguna manera y también el atraso de otros sectores por otra. Es decir, no satanizo nada, pero sí hay que hacer un análisis del por qué llegó Andrés Manuel López Obrador en 2018 y no fue a través de un fraude. Digo, yo creo que nadie de la oposición ni siquiera lo ha puesto así, ni cuando se ganó. Entonces, indiscutiblemente se ganó con legitimidad, es decir, se ganó porque la gente votó en masa. No hubo un ápice de duda de que Andrés Manuel López Obrador llegó porque la voluntad de la gran mayoría de gente votó por él. Y lo que se encargó, de lo que se encargó Andrés Manuel durante ese tiempo fue de arengar, sí, de atacar evidentemente a las bases ideológicas de la oposición, porque eso es lo que hace un líder político. Es decir, por ahí dicen no es personal, pues no, es político. ¿Por qué? Porque al final atacó ideologías, atacó formas de actuar. Yo recuerdo mucho que durante el sexenio de Peña Nieto, de lo que la gente estaba hastiada en lo general era de los niveles de corrupción evidentes, de la ostentación también, de esa forma de, ahora sí que de despotismo, de prepotencia. Y eso fue lo que le dio el combustible a Andrés Manuel para ser elegido. En mi opinión, eso fue lo que hizo que ganara. Fue como el punto de reacción de la gente de todo lo que se venía acumulando en décadas pasadas. Pero es evidente que en esta campaña, no sé cómo lo veas tú, pero siento que a Xóchitl Gálvez le faltó discurso y en lo general a la oposición durante los 6 años que tuvieron para poder construir ahora sí que un contraataque político en el buen sentido, es decir, es reagruparse, reestructurar sus ideas y buscar seducir por la buena a la población para poder retomar el poder en 2024. No veo que haya habido un proyecto para poderlo hacer, un proyecto concreto, un proyecto de ideas, de discurso, con una ideología, algo así como a la Gómez Morín, ándale, a la Maquío. Sí, no. No sé cómo lo ves tú. No hubo una ideología, estoy de acuerdo ahí, no hubo un discurso como tal. Digo, obviamente todavía no son las elecciones, no está nada escrito en piedra, pero pues ya podemos vislumbrar por ahí cómo le va a ir a cada candidata y candidato. Y pues no vi que hubiera un discurso y la realidad es que es algo que bien pudo haber hecho, pudo haberlo tomado desde cualquier trinchera donde flaqueó el gobierno actual, ¿no? De AMLO y usando pues ahora sí que la misma medicina que él usó, porque no es algo exclusivo
de Andrés Manuel, no es algo que él inventó, lo que lo hizo llegar a la presidencia. O sea, él llegó, como bien dices tú, Isma, con ese discurso señalando, por ejemplo, la desigualdad, las diferencias entre los gobernantes, entre la élite y la gente, y esto lo hizo desde la trinchera de la izquierda, pero esto, por ejemplo, también lo hizo Donald Trump en Estados Unidos, desde la derecha. Claro. Él llegó a señalar la corrupción, llegó a señalar el swamp, ¿no? El pantano, ¿Sí? Como ya no le hacían caso al gringo promedio, bueno, perdón, al estadounidense promedio y demás. Sí, yo aquí ya. Pero pues llegó a hacer lo mismo que AMLO y también ganó. Y entonces aquí nos damos cuenta, bueno, la fórmula ganadora entonces es por discurso. Él, por ejemplo, ahí logró vencer encuestas. O sea, yo creo que si alguien como Xochitl, que yo creo desde que la vi, yo dije, es que ella podría tener el potencial totalmente, porque digo, por lo que parece que venía con historial bueno, que venía con una narrativa, parecía que iba a venir con un discurso interesante, pero pues a la mera hora no fue así. Si lo hubiera hecho, yo creo que otra historia estaríamos contando ahorita, una lección muy reñida. Me parece que sí, efectivamente, es decir, todavía no gana Claudia Sheinbaum, las encuestas marcan una tendencia, al menos las más serias, e incluso involucrando a las no tan serias, la tendencia se mantiene, lo cual ya nos dice mucho. Faltará llegar al 2 de junio, efectivamente, pero sí encuentro al día de hoy, ya que podemos ir haciendo una recapitulación de lo que son las bases de votantes ahora sí que las bases que sí van y apoyan y arengan en favor de uno u otro candidato. Y fíjate que encontré varias diferencias en el análisis que hice hoy antes de entrar a nuestro episodio. A ver. Y es que fíjate que la herramienta más poderosa de un político sí es el discurso. Sí, sigue siendo, Sigue siéndolo y lo va a seguir siendo desde los griegos y lo va a seguir siendo en adelante, aunque me parece que justamente es ahí donde podemos ver la transformación de las sociedades. Fíjate que yo pienso que Trump pudo ganar en Estados Unidos más por una campaña de efectos que por una campaña totalmente discursiva. Sí recordamos que tenía unas bases como unas ideas fuerza en las cuales Make America Great Again o hay que hacer de América esta grandiosa América que antes lo fue y hay que traerla de vuelta, ¿no? Como el regreso de un pasado muy glorioso. Ese fue fascista, casi. Casi, ¿no? Y protector de su economía y literalmente proteccionista como lo fue su gobierno. Pero, si te das cuenta, fue una campaña política plagada de fake news, de infodemia, de un Donald Trump que hacía política a tuitazos, literalmente, y que con los tuitazos se caía el mercado se apreciaba, el dólar reaccionaba, o sea, esa forma de hacer política el día de hoy es muy a la Milei, a la Bukele. Estamos viendo una transición de la democracia hacia algo que pareciera no ser la democracia, porque en la democracia se disiente, en la democracia se dialoga el disenso, en la democracia alguien va y arenga en la plaza pública un buen discurso de 30 minutos o 15 o 20 con bases fundamentadas, con una estructura. Pero lo que hemos visto últimamente son candidatos de efecto. Y yo diría que Xochitl Gálvez fue una candidata de efecto. Precisamente tampoco habría visto un mejor candidato. La verdad es que sí lo fue ella, la mejor opción. Pero no sé en dónde estuvo que esa campaña, que todavía no acaba, ni de uno ni de otro lado, fue una campaña que careció del discurso para enamorar, por decirlo así. Y estas son las diferencias que encuentro. Mira, encuentro que la campaña de Claudia Sheinbaum habló sobre valores. Esta cuestión de primero los pobres, que bien llevó a Andrés Manuel en 2018 a ganar la presidencia, me parece que Claudia Sheinbaum la retoma y consecuentemente la busca extender, ¿no? Ya habló sobre becas para más personas, habló sobre retomar ciertos programas que efectivamente en 2018 y a lo largo del sexenio se pararon. Es decir, ella reconoce implícitamente que hubo cosas que se dejaron de hacer y que se necesitan recuperar. Entonces, desde ahí, sí, ya es labor del político saber en qué falla. Evidentemente, un político no te va a decir, sí, la regué, ¿no? Perdóname, no. Pero va a recomponer el camino y va a tratar de que esa disidencia pues se estreche y se vuelva otra vez parte de su votante promedio.
Eso hace un político, escucha a su población. Y me parece que la campaña de la oposición escuchó solamente a una base de votantes que ya la tenían en el bolsillo, es decir, los panistas de hueso colorado. Sí. Y los por más eso, conservadores incluso. claro, y por eso que Xóchitl Gálvez hizo una comunicación de efecto. Cuando en el debate, no me acuerdo si fue en el tercero o en el segundo, se le reclama a Claudia Sheinbaum que traía una falda con la Virgen de Guadalupe y se le acusó de atea y casi que de mujer inmoral. Sí. Pues buscaba un efecto, pero si nos vamos al fondo del asunto, es decir, más allá de la forma del efecto, el fondo, el contenido, no había sustancia. Entonces, es que pones el efecto antes porque sabes que no tienes el discurso. Claro, a estas alturas. Efectivamente. El hecho de que se haya anunciado como un bombo y platillo también ahí en el debate que Mario Moreno estaba involucrado en temas de crimen organizado y no sé qué, para que al día siguiente creo que los principales periódicos salieron a decir, no, pues sabes qué, es que hay no sé cuántos Marios Moreno, que no son él, que efectivamente están siendo investigados o lo que sea por los Estados Unidos, pero no son él, o sea, son homónimos, son personas que tienen su mismo nombre, pero no es él. Sí, también el embajador de Estados Unidos salió ya a decir que no tienen ninguna investigación abierta contra él. Entonces, ya le tumbaron el argumento. ¿Estás de acuerdo en que eso significa que le apostaban a crear un efecto de emoción en las audiencias, en las bases de Morena también, como en su propio partido, pero a la hora de dirimir la verdad, pues caía muy rápido el efecto? Sí. Por otro lado, no sé cómo lo veas tú comparado, por ejemplo, con, pues no sé, con la campaña propia de Claudia Sheinbaum o asimilado a lo que hacía Trump. Pues mira, la neta es que yo creo que que sí vimos una campaña de efecto, igual como tú lo dices, de este lado, estaban buscando, en vez de hacer en vez de tratar de presentar el discurso, otra idea de proyecto que sonara pues más viable, digamos, y en vez de aprovechar justamente a una candidata que pues sí tenían varios puntos a favor y pues ciertos grupos de los que iba a generar simpatía que comúnmente están o han estado en este sexenio muy de la mano de AMLO, como por ejemplo la sociedad indígena de este país, pues en vez de dejarla ser, pues sí, como que siento que los partidos detrás sí se enfrascaron en tratar de aplicar la estrategia de, bueno, vamos a atacar primero y vamos a hacer que se desangren y ya sobre las cenizas, pues nosotros vamos a ganar, ¿no? Pero pues sabemos que eso ya no es tan fácil. Realmente tendrías que también tener un discurso de lado para que la gente te crea, porque hoy en día pues el mexicano ya no reacciona de la misma forma, y el problema es que así solamente haces que los que en verdad te apoyan sean fanáticos políticos. ¡Claro! Ya no gente crítica que dice, bueno, obviamente yo sé que y conozco de primera mano que sí hay gente que sí estudió bien las propuestas de Gálvez y saben que yo sí voy a votar por ella, pero por esto, ¿no? No porque yo diga que Claudia me va a dejar en la calle, sino por esto, ¿no? O sea, porque yo sí creo en esto y es súper respetable y está bien y así deberían ser todos realmente, pero la mayoría, al menos de los que yo he visto en redes, ahí que estoy en TikTok o en X de repente, pues yo pensé que iba a haber más fanáticos políticos del lado de Andrés Manuel, porque pues como decíamos, es una figura mesiánica para mucha gente que ya ni siquiera cuestiona de repente la integridad de datos que luego trae, y pues no, también he visto fanáticos del otro lado, ¿no? Que ya atacan hasta lo que te quedas de, bueno, eso no es cierto, ¿no? Es una mentira. Así que lo que se mueva, güey, es objetivo de ataque y de insulto, ¿no? Exactamente. Prácticamente. Y fíjate que le diste al clavo, porque pienso que lo que denota es que las bases de votantes de la derecha, tristemente, porque esto no se veía en décadas pasadas de verdad, si platicas con generaciones pasadas que estuvieron involucradas en la política, en tu familia o tus vecinos, o ya sabes, el amigo de tu tío que fue dirigente en el estado, yo no sé, pues se ve una distancia intelectual muy grande, y no me refiero a que toda la gente tiene que ser un Gómez Morín o un, no sé, Maquillo y unas lumbreras políticas y unos cicerones, no, pero ¿sabes qué sí quedó en evidencia? Que finalmente esto no le ayuda a la democracia, porque me parece que hay al día de hoy y durante todo el sexenio, por parte de los dirigentes por lo general,
se les escuchaban afirmaciones doctrinarias, cuasi dogmáticas, que están repitiendo las bases. Es decir, ¿cuántos videos no hemos visto en TikTok de personas que van a exhibir a gente de la marea rosa, ¿no? Y digo, los videos están ahí, y cuando les dicen, oye, ¿por qué estás aquí? No, pues dan unas historias medias extrañas, unos puntos de vista que parecen de verdad medievales, y lo que nos da a entender es que esto es muy nocivo, porque le quita la posibilidad a las propias bases, a esta oposición que es tan necesaria en el país, porque sin oposición no hay democracia, pero la oposición debe de trabajarse a sí misma para poder ser un competidor que de verdad sea competente. ¿Por qué? Porque finalmente, si tú no le das a tus bases argumentos, no les das ese discurso, ese relato, no les das esa parte que se necesita de reflexión, pues entonces tus bases están incapacitadas. ¿Incapacitadas de qué? Incapacitadas de responderle al que llegue enfrente, siendo morenista, de Movimiento Ciudadano, sea de donde sea, oye, ¿y por qué tu candidata dice esto? Y que esas personas no tengan la capacidad de contrastar para empezar a decir, oye, estás sacando de contexto, o fíjate que sí tiene razón por esto y por esto y por esto y por aquello, pero argumentos razonados y razonables, estamos cayendo en lo que se denomina reacción, o los reaccionarios, los que actúan simplemente de forma violenta porque pareciera que la pregunta ofende. Pero no, justamente en la democracia, el diálogo es entre dos o más. Y en ese diálogo hay confrontación de ideas, porque entre una tesis y la otra hay una síntesis. Nos quedamos con lo mejor de las 2, 3, 4, 5 posturas por el bien de la democracia, por el bien del país. Pero si un argumento es evidentemente clasista, machista, discriminatorio, está envenenado desde el inicio, porque eso denota el cariz, el tinte, el bemol de lo que va a ser el mensaje en su conjunto. Y creo que ahí son las propias bases de la derecha o de la oposición, lo que se quiera llamar, las que tristemente no han ofrecido ese ejercicio. Y para que haya un tango se deben de bailar con dos. Sí, sí, claro. Sí, y qué bueno que mencionas esto porque se pinta totalmente esto en las encuestas de encuestas. Se pinta totalmente que la visión unilateral de la realidad en este país de parte de de las bases más conservadoras de la alianza, pues les está dando el efecto de que Xochitl siga estancada, o sea, ni de que baje ni de que suba, porque, o sea, está estancada en ese 35% más o menos de preferencia al voto, porque sus bases pues no van a cambiar de opinión, ¿no? No van a dejar de votar por ella, van a ir a votar por los partidos a los que representa, pero tampoco está ganando más, contrario a lo que las otras dos opciones están haciendo, que sí es incorporar una visión más holística de la sociedad de México, que es el proyecto de Sheinbaum y también el de Maynes, y por eso no es casualidad que Maynes esté repuntando ahorita ya en el último tramo de esta campaña presidencial, y que los votos que más está quitándole a alguien es a Sheinbaum, a los indecisos de Sheinbaum. O sea, Sheinbaum sigue obviamente en ese top, ¿no? Ya va a ser difícil pues que pase otra cosa, pero los indecisos de Sheinbaum ya se están yendo también con Maynes, precisamente porque ese proyecto de Dante Delgado de ser una tercera oposición, una tercera vía, pues sí involucra una visión más holística. Ellos sí dicen, bueno, yo voy a cuidar tu economía, voy a ir por los empresarios, microempresarios, pero no voy a dejar de lado estos programas sociales ni a estas personas vulnerables que tanto les debemos todavía, ¿no? Y supieron leer eso tan bien que les está dando frutos. O sea, tal vez en una de esas los va a poner como el segundo ganador de la contienda, ¿no? O el primer perdedor, como algunos le dicen. Claro, o al menos los deja ya con el pie de avanzada para iniciar el sexenio en una postura emocional diferente, con una derrota que sabe a victoria. ¿Pero por qué? Porque algo que reconozco también es que Movimiento Ciudadano sí logró crear un relato. ¿Y sabes en quién se apoyó? En la realidad. Ah, claro. Movimiento Ciudadano salió a decir que desde el minuto 1 que no iba a quitar apoyos sociales y que además se iban a incrementar de tales y cuales maneras. Es decir, claro que se transformó el país en estos 6 años,
Porque efectivamente lo que leyó mal la campaña de Xóchitl Gálvez fue que la gente iba a decir, no, yo ya no quiero esto. Y la realidad los dobló. Pero Movimiento Ciudadano, que leyó la realidad y la integró a su propio discurso, ofreciendo hasta cierto punto esta tercera vía, la gente lo está aceptando. Al menos en las encuestas. Y lo que hemos visto es que la gente ha empatizado con Maines y se siente más cercano al partido Movimiento Ciudadano como para ser renuente de votar o por un partido o por otro. Es decir, Morena, con todo su arrastre, con Andrés Manuel López Obrador a la cabeza, con un PAN que lleva décadas en su estructura partidista de territorio, igual que el PRI todavía más, y aún así esa gente dijo, yo quiero un Maines. ¿Por qué? Porque contrario a lo que se llega a pensar o cuestionar en la oposición de que son esquiroles, que son personas que les hacen la segunda a los morenistas, etc., yo creo que en realidad son personas que han cristalizado ya lo que podemos denominar un cambio de actitud en el mexicano a la hora de ponerse a evaluar lo que ofrecen los políticos. ¿Por qué? Porque si bien no compran el discurso de Claudia porque quizá les puede parecer extremo o el del presidente, tampoco compran el del retorno al pasado, es decir, ya no quieren regresar a lo que se supone que era, que es lo que prometió Xóchitl Gálvez, una campaña de estatismo, de estaticidad, es decir, nos quedamos donde estábamos. No, hay gente que dice ya no podemos regresar ahí, pero tampoco me gusta hacia dónde está yendo este proyecto. Quiero una tercera vía y una alternativa que me acerquen a estas opciones de apoyo social que nos están viniendo bien, que reconozco que nos han traído más beneficios que perjuicios, y además me gustaría que hubiera tal y cual otra cosa que no tiene el PAN. Y entonces volvemos a la misma, Mau. Me parece que justamente en Movimiento Ciudadano también se nota eso, que hay una mayor crítica, pero también una mayor propuesta, por simplificarlo de alguna manera. Es decir, se leyó bien el panorama y no se alejaron tanto de lo que la gente realmente quiere. Sí, ahora sí que abanderan más el progreso social. Por ejemplo, el hecho de que Maines haya sido el único en pronunciarse a favor de los derechos reproductivos de la mujer, cuando sabemos que gran parte de los gobiernos que han habido, sobre todo del PAN en este país, pues son los que no han permitido que se legalice el aborto en los estados, ¿no? Digo, hablando por Querétaro y demás, o sea, todavía no avanzamos en ese rubro a nivel estatal por estos partidos, cuando ya toda la sociedad mexicana, casi toda, al menos sobre todo todos los más jóvenes, estoy segurísimo, pero una parte muy conservadora de gente, sobre todo mayor, pues todavía no. Pero la gran mayoría de los jóvenes, y no es que todos, ya quieren pasarse a lo que debería ser, a esa defensa de esos derechos, ¿no? Y es lo que, como bien dices, pues no supieron leer. Y es lo que genera que tengas poca propuesta y que tu propuesta solamente pueda ser vendida a fanáticos que te van a apoyar, pues casi que en vez de por coherencia racional, que te apoyen por una convicción emocional, ¿no? Que te apoyen desde la parte de su propia inseguridad de que, no sé, voy a perder mi privilegio, ¿no? Yo que soy, no sé, digo, sin tener nada en contra de una iglesia en específico, pero decir como de, yo tengo privilegio por ser tal vocero de tal iglesia, pues ya voy a perder mi poder, ¿no? O incluso, pues, por esta parte de pintarles un enemigo externo, ¿no? Que esto sucede tanto para izquierda como derecha, ¿no? AMLO por mucho tiempo se ha encargado de diseñar al enemigo, que es el PRIAN, ¿no? Para que sus bases más fanáticas, pues, atribuyan todas las frustraciones que tienen ahorita, de generación en generación, gracias a que el PRIAN existe, ¿no? Existió. Y pues también lo hace ahora la campaña de Xóchitl con visión del enemigo externo, que sería pues Morena, pintándolos hasta, no sé si viste, hasta que a un nivel como un candidato a presidencia municipal en Puebla, los llegó a llamar morenacos. Y pues todo esto hace que los que te sigan sean fanáticos, una vez más, por convicción emocional que por coherencia racional. Claro, y ese es el tema, porque no importa de qué partido seas, si tú no eres capaz de elaborar un argumento, si tú no eres capaz de, más allá de la reacción emocional del miedo o el odio, atacar a través del insulto, atacar a través de la ofensa al que es tu dialogante, opositor, tu rival político, es decir, con quien estás construyendo una democracia, porque para yo ser, te necesito a ti,
para yo darle cuerpo a mis ideas, necesito quién sea la antítesis de esas ideas. Necesito que entre tú y yo tejamos un futuro partiendo de la realidad que yo sostengo y que estoy creando porque soy el gobierno actual, y que tú tendrías que tener toda la habilidad, la estrategia y los conocimientos para ahora sí que atajar todo aquello que pudiera ser todavía mejor, ponerlo en un discurso, enamorar a la gente y llevarla hacia ese cambio. Pero cuando no tienes esa habilidad, cuando has perdido la capacidad, ahora sí que operante, de poder hacer un contraste a través de un discurso hilado, consecuente, coherente, estructurado, pues no hay cabida más que para el efecto emocional que dura muy poco. Y me refiero a este último ejemplo con Xóchitl Gálvez. Apenas en estos días pasados, después de que fue a reclamarle a Claudia Sheinbaum que por qué traía a la Virgen de Guadalupe en la falda y que si era atea, ella se fue a reunir con un grupo de evangelistas. Entonces empiezas, no porque esté mal, claro que forman parte del país, claro que son parte de una religión, pero a lo que voy es, se acusa como con el dedo y te apuntas con los otros 4. Exacto. Y eso es lo que hoy en día en la sociedad mexicana me parece que repudiamos, que es la hipocresía. Justamente, ¿no? La hipocresía de estas ideas de que lo que se conserva parece que es porque nos quieren llevar hacia atrás. Cuando hemos evolucionado socialmente, cuando buscamos más derechos para todos y todas y todes, cuando finalmente yo no tengo un problema con quién te quieras acostar o con quién quieras mantener una relación emocional o afectiva, siempre y cuando sea dentro de lo legal, pero no te puedo impedir el que tú quieras una persona de tu mismo sexo, o no puedo impedir que tomes decisiones si es tu cuerpo. O sea, al final creo que hay cosas que no nada más son en México, sino a nivel global, en donde hemos logrado comprender a través de la razón, del uso justamente de la razón, que hay temas que fueron tabú por mucho tiempo, que no permitieron a las mujeres tener justamente más acceso pues a lo que tuvo que haber sido desde el inicio, o sea, al voto, al hecho de que pudieran ir a trabajar, al que pudieran vestirse como quisieran, etcétera, que de verdad hoy lo ves y dices, esto apenas fue hace 60, 70, 80 años, es una locura. Y es una locura más grave que haya gente que se aferre a eso y que no pueda ver que justamente el mundo ya cambió y que el mexicano ya no es el mismo de hace 6 años, ni mucho menos el mismo de hace 12, ni el de hace 18. Es decir, como mexicanos hemos ido siendo más sofisticados a la hora de analizar nuestro voto, nos hemos politizado verdaderamente, pero al contrario también ha pasado que ha habido gente que se ha sentido que este cambio le resulta violento, le resulta digno de una reacción violenta también, pero porque su percepción no es de apertura. Sí, yo creo que justo pues quedó lejos ya al menos en discurso, digo, no quiero decir que en las campañas, en la campaña ahorita de la Alianza no hay gente así, porque me queda claro y conozco que sí hay gente muy crítica, muy pensadora, pero pues la triste realidad es que son los menos y las bases pues están muy fanatizadas y pues lejos quedó por ahí el PAN, por ejemplo, con el que argumentaba Diego Fernández de Ceballos, ¿no? Una figura como él, o el PRI con la candidatura de Mid y actualmente Beatriz Paredes, que a quien respeto mucho. Claro. Gente que sabe construir argumentos, que sabe leer el termómetro social del país y que te dice, bueno, yo voy a apelar a los valores que yo creo desde mi banca de derecha o de centro derecha, pero sin dejar de reconocer a dónde estamos avanzando como sociedad, ¿no? Y pues esto ya quedó muy lejos y se asemeja mucho a las bases fanáticas, claro, que puede haber del otro lado, por ejemplo, que te digo, que solo creen que si AMLO dice en este país hubo 0 homicidios en enero de 2024, van a decir en este país hubo 0 homicidios en 2024, o sea, sin voltear a ver la crítica de la gente que dice, no, sí es cierto. Claro, aquí la crítica tiene que ser que todas aquellas personas que por juicio común, es decir, de sentido común, o porque tienen la capacidad de poder analizar y hacer una argumentación a su nivel, no importa si tienes un doctorado, no importa que te hayas dedicado a estudiar política, o sea, es tan ciudadano el obrero como el empresario. Y de hecho muchas veces resulta
que el empresario piensa que la gente de abajo no puede pensar, ¿no? Que ha sido comprada por los programas sociales. Y no resulta así, ¿no? Tampoco me parece que toda la gente que tiene dinero sean personas ignorantes de la realidad de otros, ¿no? De hecho, muchos comienzan ahí, en el fondo de la pirámide social, van construyendo y avanzando en sus empresas con el objetivo social de dar mayor empleo a personas en las cuales ellos se identifican porque ahí comenzaron, desde abajo. Y yo creo que eso es sentido común de solidaridad. Yo creo que eso es lo que hace un buen político. Logra aglutinar a las personas en causas comunes que representan un beneficio para la gran mayoría. En una democracia, nunca todos van a quedar contentos, eso no pasa. Pero lo que sí se requiere en una democracia es que al dirimir argumentos, esa síntesis, ese choque de voluntades, de ideologías, de argumentos, nos den la solución para ver hacia dónde se tiene que dar el siguiente paso. ¿Cómo es que vemos las cosas? Y para eso hay que tener un espacio de reflexión. Y aquí sí, la crítica muy dura que tengo que hacer a la política de efecto es que la política de efecto no nos va a llevar en ningún sentido, ni de la izquierda, ni de la derecha, ni Morena, ni el Movimiento Ciudadano, ni del PRI, ni del PAN, a una mayor reflexión ciudadana que nos permita construir democracia. ¿Por qué? Porque en la reacción yo no puedo reflexionar ni pensar por mí mismo. Estoy actuando, estoy diciendo y estoy mentando madres al otro, desconociendo totalmente cualquier circunstancia y verdad. Y además, ahora sí que desafiando la realidad, porque estoy de alguna manera incapacitado para poderlo hacer. Porque solamente me capacitaron para reproducir un discurso, unas líneas. Estoy adoctrinado. Sigo un dogma y de ese no me salgo. No, el ciudadano crítico, incluso dentro de su propio partido, tiene que ser capaz de disentir y se tiene que sentir seguro de poderlo hacer. Yo entiendo que no en todos los partidos y en realidad que casi que ningún partido se recibe bien la crítica. Pues bueno, hay otros foros, hay trincheras distintas para poderlo hacer. No todos se tienen que ver obligados a hacerlo, pero sí yo creo que al final la realidad es la que manda. Yo creo que así como surgió un movimiento ciudadano, así como se está haciendo muy chiquito el PRD, así como también al PRI se le presentó una realidad adversa, así como al PAN ahorita se le está presentando una campaña muy complicada que todavía no termina, que puede pasar lo que pueda pasar al final, porque hay una democracia y nada está escrito, así como un Morena que puede estar muy seguro de ganar y a la mera hora puede ser que no lo sabemos, pues finalmente todo eso es la construcción de la democracia, es que las cosas puedan seguir siendo construidas por todos, que puedan ser cuestionadas por todos, que dentro de la vida de los partidos y fuera de ellos, todo ciudadano tenga su granito de arena que aportar. ¿A través de qué? De la razón, sí, del sentido común, de su propia política. Contexto socioeconómico, social, nada de eso. Nada. Efectivamente. Pues ahora sí que con ese último comentario, Isma, vamos pues ya a dar por cerrado este episodio. Los invitamos una vez más a que este domingo, pues si es posible para ustedes, vayan a votar, por favor, por la opción que ustedes gusten o anular su voto como ustedes gusten, pero desde su propio criterio, desde su propio uso de razón, desde su propia evaluación lo más posible. Traten de no... Sí, si ustedes se sintieron identificados con, ay, es que yo estoy apoyando a esta persona por miedo a esta otra persona, pues reflexionen un poquito por qué tienen ese miedo, ¿no? Y mejor traten de pensar con esto, con una cabeza fría, ¿no? Abordar con cabeza fría las propuestas de cada candidata y del candidato, ¿no? Voten desde ese lado. Y pues seguramente, Isma, vamos a tener por aquí un episodio especial después de las elecciones, la siguiente semana yo creo, para ver cómo quedó el mapa, ver escenarios, ¿no? Y pues ya por ahí desmitificar cualquier miedo que pueda surgir, gane quien gane, de las elecciones. Exactamente. Vale, pues muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en otro episodio de Calabozos y Dragones. Bye. Calabozos y Dragones.